Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un querido amigo, un venezolano de lujo. Este caballero fue un muy destacado dirigente estudiantil, lo recordamos por eso. Además, hoy en día es una figura académica y política de las más resaltantes dentro de Venezuela. Y es una persona muy acreditada para dar opiniones sobre la confusa situación que está viviendo el país en este momento. Se trata de Julio Castillo. Bienvenido, Julio. Bueno, Alexis, muy buenos días, muchas gracias. Qué Gracias chévere. además por la presentación. Vamos a ver si estamos a la altura de tu público. No, no, y que muy chévere que estemos aquí, que nos podamos ver, aunque sea por Claro, video, ¿vale? Porque la cosa está lejos. Julio, sí, me señor. gustaría que comenzáramos, chicos, que nos pintaras un panorama, una interpretación de cuál es la situación real que se está viviendo Venezuela dentro de Venezuela, los venezolanos dentro de Venezuela, porque es que la verdad que la confusión nos embarga a todo. Bueno, Alexis, si tú me preguntas en este momento cuál creo yo que es el estado de ánimo, que los franceses llamaban l'état d'esprit de la gente, yo creo que estamos en una situación verdaderamente angustiosa, incluso desde el punto de vista psicológico y hasta psiquiátrico, me atrevería a decir, ¿no? Aquí hay un problema. Yo le doy vueltas a la cabeza para tratar de caracterizarlo, pero creo que estamos en una situación de angustia colectiva por varias razones, ¿no? La primera es el deterioro de las condiciones de vida, ¿no? La vida en Venezuela, la vida familiar, la vida personal, la vida de la gente se ha deteriorado a puntos insospechables, ¿no? El que ha vivido en este país se da cuenta de que lo que estamos viviendo hoy es verdaderamente un espectáculo dantesco. No tenemos luz. O sea, cómo hace una sociedad para vivir sin luz durante 5, 6, 7, 8 horas al día? Es imposible. O sea, los pequeños comercios, gente que tú ves su pequeña pizzería, su pequeña venta de empanadas, su hamburguesería, cómo trabajan. Yo para llegar a mi casa veo una cantidad de negocios nuevos que tendrán 1 año, 2 años, y veo a esos pobres muchachos sentados en la puerta, y al pisero sentado en la puerta, y al muchacho y el de la panadería sentado en la puerta, y los locales adentro oscuros, sin luz, ¿no? O sea, ya yo estoy comenzando incluso a ver una tendencia preocupante, que es la tendencia a replantearse la inmigración de nuevo. Es decir, ese paréntesis de esperanza que se abrió el 3 de enero está comenzando a cerrarse. Esa rendija, ese postiguito que abrimos todos los venezolanos, está pensando cerrarse. En estos días hablaba con una señora vecina mía por aquí que tiene precisamente una venta de empanadas y me decía que a partir del 3 de enero sus 3 hijos que estaban afuera estaban comenzando a hacer planes para venirse y ya dejaron deshicieron las maletas de nuevo, porque venir a vivir en este infierno donde no hay ninguna posibilidad de emprender casi nada, ¿no? Es dantesco, horroroso. Y las remesas, este otro punto importante que frena el retorno de la diáspora, que es que las remesas con las que está viviendo mucha gente mayor aquí en Venezuela dependen de esos trabajos. Entonces, esa cantidad de muchachos que pensaban venirse, ahora han parado su trabajo de regreso y están tomando muy en cuenta que si las remesas no le llegan a sus padres, pues es mejor quedarse allá que regresarse, ¿no? Entonces estamos en un estado de psicológico muy complicado. Claro, seguimos teniendo toda la esperanza y esta es una cosa bien interesante decirla. Seguimos todos teniendo la esperanza, sobre todo los que tenemos acceso a la información, a las noticias, etcétera, etcétera. En determinada, vamos a decir, vamos a llamarla presuntuosamente burbujas del conocimiento que hay en el país de que sí se están haciendo cosas para que haya un cambio, ¿no? Y de que sí hay esperanza para que se haya un cambio. Y hay un elemento muy importante en mantener vivas estas esperanzas, que es que el liderazgo de María Corina se mantiene prácticamente incólume, ¿no? Entonces vamos a decir que eso es lo que alimenta esa parte del cerebro que genera la esperanza, eso es lo que sigue alimentándolo, ¿no? Que bueno, que todos tenemos la esperanza, valga la repetición, de que María Corina, que siempre ha sabido leer y entender los acontecimientos que ocurren en el país, con esta nueva situación de lo que de diálogo y todo esto, ha sabido
leerlo bien, interpretarlo bien, y bueno, y seguimos pendientes de que aun cuando ese diálogo esté convocado, vaya a seguir su curso, vaya a desarrollar su agenda, bueno, ella se mantiene todavía como la esperanza de que si se producen cambios políticos, ella va a ocupar el protagonismo de esos cambios políticos. Pero la situación Sí, en el país, Alexia, en estos momentos es muy, 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 muy mala. sí, no, y ahí podríamos hablar de, como dice el pensador católico cubano Dagoberto Bardé, que este tipo de dictaduras no solo arruinan política, económica, institucionalmente a los países, sino que el daño moral es tan profundo que se produce lo que Dagoberto Valdés llama un daño antropológico, realmente que penetra profundamente en en la identidad, en la configuración, digamos, incluso psiquiátrica de la gente, ¿no? Ahora bien, la gente con que converso, Julio, allá de Venezuela, me dicen que la gran esperanza está en que María Corina regrese a encabezar, a imponer su liderazgo para buscar una salida pacífica, amable, armoniosa, electoral en Venezuela, pero la gente no entiende el empeño del gobierno norteamericano en bloquear el regreso de María Corina a Venezuela. El gran argumento es que, que lo están haciendo para proteger a María Corina, porque si regresa no pueden garantizar la seguridad de María Corina. ¿Cómo observas tú ese comentario? Bueno, antes de pasar a esa pregunta, te voy a hablar sobre el daño antropológico. Yo creo que el daño antropológico aquí es profundo, pero hay que resaltar la conducta que tuvo la gente con la tragedia que generaron los terremotos, ¿no? Esa Ciertamente. conducta nos hace pensar que nosotros estamos hechos de una fibra, que tenemos unas reservas morales, espirituales demasiado grandes, y ese es otro signo de esperanza. O sea, a nosotros tratan, nos machacan, nos machacan, nos machacan, y de alguna manera, bueno, nos sale la sangre de los llaneros que hicieron el vuelvan caras de Páez, y nos enfrentamos a un ejército 1000 veces más poderoso que nosotros y podemos derrotarlo, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo de relieve, porque si no estaríamos, digamos, solamente narrando la leyenda negra De la de ese daño situación. antropológico que estamos hablando de la situación. No, y Bueno, además mira, es muy interesante, déjame comentar un poco eso que estás diciendo, porque es muy interesante, porque realmente la gente nuestra tuvo un entrenamiento de 40 años de democracia civil, un entrenamiento de convivencia democrática, de libertad de expresión, de elecciones confiables, que después de todo la dictadura no ha podido destruir. sí, claro. Eso está en nuestro ADN. Esas cosas se transmiten. Hay especies que mutan de una generación a otra, y nosotros no nos ha pasado eso. Ese gen que tenemos nosotros de la lucha contra la adversidad, del paso de los Andes, de derrotar a fuerzas superiores que nosotros, lo seguimos teniendo, ¿no? Eso lo Y estaba diciendo además ahorita. hay un agregado allí, ¿no? Un agregado muy importante y que cumple un papel decisivo en la movilización en el optimismo de la gente, que es el sentido del humor de los venezolanos. Sí, claro. Bueno, y además de eso, en nuestro ADN también está incorporado lo que tú decías, que es muy interesante, que es esa, vamos a decir, esa fibra democrática que nosotros vivimos, supimos cómo era, nosotros tuvimos sindicatos libres, independientes, es decir, es una cosa distinta a la que pasó, por ejemplo, en Rusia. En Rusia pasaron del comunismo a una dictadura de una oligarquía como la de Putin, porque nunca hubo sociedad civil. Nosotros tenemos sociedad civil desde hace muchos años. Acción Democrática, ese sería tema de otra conversación. Pero Acción Democrática fundó aquí la CTB, la Federación de Maestros y la Federación Campesina, que era la sociedad civil de la época, y eso existe todavía. Puede ser que esté encerrada la sede, puede ser que no haya dirigentes, pero eso está en el tejido social venezolano. O sea, esa capacidad de respuesta nuestra. Y creo que uno de los grandes mensajes que nos está dejando esta situación es que no solamente tenemos que ocuparnos de la política, sino que ocupándonos de los problemas de la gente, como los adecos fundadores, los padres fundadores de Acción Democrática, se ocuparon de la gente, formando a la gente, organizando a la gente, digamos, dotándolas ideológica y políticamente de un ¿No? programa político.
eso le va a dar mucha fortaleza. No, y es además, y lo importante de eso, Julio, es que otros partidos siguieron esa línea democrática, COPEI, el Claro, MAS, y claro, claro, ayudaron a fortalecer el tejido democrático venezolano. claro, claro. Bueno, mira, sobre el tema del regreso de María Corina, yo creo que esa es una de las piezas que le falta a este rompecabezas, ¿no? Pero como es la pieza más importante, ¿no? Es una pieza que obviamente tiene que producir o tiene que ponerse en el rompecabezas cuando algunas variables estén dadas, ¿no? Por supuesto que hay una parte de esta situación de la que nos enteraremos cuando desclasifiquen los archivos secretos de los Estados Unidos dentro de algunas décadas, ¿no? Sobre el tema del regreso de María Corina y el apoyo no de los Estados Unidos. Yo sí creo que es decir, una equivocación, hay una torpeza en los Estados Unidos de no haberle dado aceleración a este retroceso, haberle dado luz verde al regreso de María Corina. ¿Por qué? Porque el argumento de acuerdo con el cual la estabilidad y la recuperación eran importantes, que son importantes, incluso ayer lo dijo María Corina, que él respaldaba la tesis de Trump de que Venezuela no se podía convertir en un Afganistán y en un Irak, y eso es verdad, y eso es verdad, y eso es un tema que hay que atender. No es menos cierto, no es menos cierto que si las cosas siguen, ¿verdad? Si la esperanza no se concreta, ¿verdad? En una lucha liderizada por el liderazgo natural de Venezuela, que es el que representa a María Corina, en la gesta que representó la victoria de Edmundo González, pues entonces puede pasar una cosa distinta a lo que los americanos piensan. O sea, los americanos creen los estadounidenses piensan que esto tiene que prolongarse mucho para que haya señales de más estabilidad. Y aquí puede pasar lo contrario, o sea, puede salirle el tiro por la culata, que retrasan y retrasan y retrasan tanto la llegada de María Corina y la velocidad con la que debe reinstitucionalizarse el país, bueno, que de repente podemos caer en una entropía, en un desorden natural de lo que está ocurriendo, que se pierde el chivo y el mecate, ¿no? No va a haber ni estabilización, ni va a haber inversión, ni va a haber recuperación. Y Dios sabe, ¿verdad? En esos rebulicios políticos y sociales, en esa entropía social que se genera en los países cuando un Estado fallido no puede hacer frente a ninguna de sus responsabilidades, bueno, que aquí caigamos en una especie de Irak, ¿verdad? Pero de un Irak unos años después de la retirada de los Estados Unidos. Sí, señor. ¿Y cómo ves tú la cuestión en el sentido de cómo lograr, por ejemplo, que el doble sismo, las consecuencias del doble sismo que han llevado a un extremo realmente insoportable, la tragedia venezolana, pueda ser superado en este momento en que hay tanta queja de la gente que está recogiendo ayuda humanitaria para enviarla a Venezuela, que se quejan de que la ayuda humanitaria está siendo utilizada para proselitismo político y para negocios de los funcionarios corruptos de la narcodictadura. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, perro que come manteca mete la lengua en tapara, ¿no? O sea, yo creo que está completamente fundada la suspicacia de acuerdo con la cual la ayuda humanitaria no está llegando, pero es que además la gente, yo he participado junto con mis hijas en una cantidad de jornadas de recaudación, hemos estado, bueno, pendientes también, las organizaciones políticas y sociales han estado allí, tenemos familiares que participan de la labor, muchos han ido a La Guaira a ayudar y todos tienen la misma opinión de que la ayuda no está llegando como debe llegar. Ahora bien, mira, esto te lo podría explicar un psicólogo mejor que yo, pero yo creo que la gente, cuando la esperanza concreta, ¿verdad? Es un motor de movilización impresionante a diferencia de la esperanza abstracta. La esperanza abstracta se puede convertir en frustración, se puede convertir en depresión, se puede convertir en una especie de, de calma chicha de agua que se está pudriendo. En cambio, la esperanza concreta, la esperanza con María Corina Machado, por ejemplo, en el país, hace que la gente diga, bueno, mira, está bien,
nos ocurrió la tragedia del terremoto, no tenemos luz, pero tenemos aquí en el terreno la esperanza concreta que se construyó durante los últimos 3 o 4 años en el país, a la que le tenemos confianza para que lidere el proceso de reconstrucción. Lo que sí estoy prácticamente seguro es que en las actuales circunstancias, con el liderazgo venezolano que está sobre tierra, no vamos a poder salir de esto y la gente puede perder la esperanza para entrar en la depresión, que es una situación gravísima. Que la depresión también se puede expresar en rabia, en violencia, en un gran estallido popular, en una insurrección popular que nadie desea. Por eso es que todos deseamos que María Corina regrese para que ella liderice el proceso de salir de esta situación sin traumas, en paz, sin violencia, sin derramamiento de sangre. Fíjate, te voy a poner este ejemplo. Cuando alguien tiene el liderazgo social, el liderazgo político que demostró María Corina tener, la gente está dispuesta a tragarse los sapos que ella diga que hay que tragarse. Está dispuesta. Pues dice, bueno, esta es la que ha sabido resolver los problemas que hemos tenido en los últimos años. Pero la gente no se va a tragar los sapos de gente que no tiene autoridad moral delante de ellos. Suponte tú, vamos a plantear una situación hipotética, que esta comisión que no se instaló de la instalación fallida del 1 de agosto siga sus trabajos y llegue a unas conclusiones. Y en esas conclusiones haya cosas que la gente considere inadmisibles. Bueno, eso no va a resolver nada. Eso no va a resolver nada. Esto va a empeorar la situación, seguramente. En cambio, si María Corina participa, que fue otro error importante, creo yo, de quienes que estuvieron en la mente de la formación de esa comisión. Si María Corina participa y dice, mira, hay que tragarse estos sapos, bueno, eso tiene un valor delante de la gente. O sea, la credibilidad dirá, bueno, está bien. Entonces habrá que tragarse esos sapos. Habrá siempre opiniones disidentes, gente que diga que no está de acuerdo. Pero cuando hay la confianza, y esa confianza existe, esa confianza se mantiene, pues lo más inteligente que debiera hacer los que están auspiciando la negociación en Venezuela es incluir a quien tiene el liderazgo, porque esa es la que tiene capacidad de decirle a la gente si vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Una negociación sin quien tiene el liderazgo es un arroz con pollo sin pollo, como diría Betancourt. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Julio. La verdad es que fue muy orientadora tu intervención, la conversación contigo. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden, hermano. Me alegre de verte. Igual te digo, hermano. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia por Bienvenidos Venezolanos TV.